Ahora, pasando a otra velada de la UFC, que como digo, no es que sea una velada principal, porque no fue la velada, por ejemplo, 293, que sería la siguiente, sino que fue una velada, pues, como independiente, es una velada sin número, ajena a cualquier tipo de consecuencia que tenga. Este tipo de veladas les dan el título de Fight Night, esto significa noche de pelea, y pues literal por no ponerle un número, simplemente pues por seguir haciendo el combate. Esta velada fue en Singapur y tenía como dos protagonistas, como main event, a dos peleadores muy buenos, dos peleadores legendarios, dos peleadores muy queridos de la misma división. No se estaban discutiendo ningún tipo de título, pero eran dos peleadores que estaban en el ranking. Uno de ellos, y ya desde ahorita adelanto, el victorioso Max Holloway, que es el actual top 1 de la división peso pluma, solamente por debajo del campeón Alexander Volkanovski, versus Chan Sung Jung, que es un nombre complicado porque es un nombre coreano, pero es mejor conocido este peleador como The Korean Zombie. The Korean Zombie está actualmente en el puesto número 8 del ranking. Y ya desde ahí sorprende, ¿no? Para quien no tenga ni idea de UFC y para quien no conozca a estos dos, les sorprenderá ver que a lo mejor el número 1 se está peleando con el número 8. Pero es que como digo, no es que porque estés en el 8 te toque pelear contra el 7 y ganarle su puesto. No va subiendo así uno a uno, porque si no les costaría una infinidad subir. Sino que más bien ellos tienen la libertad de elegir contra quién pelear. Y ahí estaba lo curioso, que Max Holloway y The Korean Zombie llevaban 10 años ambos peleando en la misma división y nunca se habían enfrentado, nunca se habían peleado, nunca habían encontradose, por así decirlo. Max Holloway ha enfrentado a muchos rivales de The Korean Zombie y The Korean Zombie también ha enfrentado a muchos rivales de Max Holloway. O sea, siempre habían compartido muchos rivales, siempre habían estado ahí los dos juntitos, pero nunca habían coincidido, nunca había habido una pelea entre los dos. Y por fin la hubo. Max Holloway versus The Korean Zombie en UFC Singapur. Y pues como era muy casi evidente, Max Holloway iba a ganarle. No por nada era el número 1 versus el número 8. Quizá The Korean Zombie hubiera sorprendido, pero era muy complicado. Pues Max Holloway se nota que es un peleador mucho más superior que The Korean Zombie. Lo que pasa es que aparte de esto, de esta pelea, aparte de por si ya ser especial, hubo otro acontecimiento. Y es que The Korean Zombie se retira. The Korean Zombie, la verdad, para mí es uno de los peleadores más legendarios de la UFC. Y no porque haya ganado demasiado, no porque haya sido campeón, no porque haya ganado un contrato millonario, no, sino por lo que representa, ¿sabes? The Korean Zombie, más que incluso ser un peleador, es casi como una filosofía. The Korean Zombie es, pues ya humanizándolo más, Chan Sung Jung era un peleador que, si no me equivoco, empezó en las MMA o empezó en los deportes de contacto porque de chico le hacían muchísimo bullying. Su madre le metió en algún deporte de contacto, yo me imagino que por ser de Corea le metió en taekwondo, y a partir de ahí empezó a pelear, empezó a seguir mejorando, y según declaraciones de él jamás se vio como el peleador que acabó siendo. Él jamás se vio como una estrella en su deporte. Él lo practicaba para defenderse de los que le hacían bullying, pero nunca lo vio como algo del cual poder llegar a tener éxito. Y fíjate, haber sido un niño vulnerado que sufría bullying en la escuela, para haberse convertido en una de las mayores estrellas de su división, la verdad es que es un salto gigante. Y es que es tal cual, The Korean Zombie era una de las mayores estrellas de su ranking. A pesar de no estar en el top 5, por ejemplo, era uno de los mejores peleadores de su división. The Korean Zombie llegó a enfrentar a un montón de rivales que actualmente sí que están en el top 5. Llegó a enfrentar al propio campeón Alexander Volkanovski, enfrentó a Yair Rodríguez, enfrentó a Brian Ortega, enfrentó ahora sí, por fin a Max Holloway. Ya directamente tiene a 4 del top 5, al campeón y al top 3, literalmente. Max Holloway, Yair Rodríguez y Brian Ortega. Lo cierto es que contra los 4 perdió, pero pelear contra ellos ya era su logro. Y The Korean Zombie lo que tiene es que es un peleador, al menos en mi opinión,
que no tiene una buena guardia, es un peleador que va un poco como encimado, es como que va al ataque y no se sabe defender. Le apodan de Korean Zombie porque la idea está en que él, a pesar de la golpiza que recibe, siempre se levanta, y a pesar de lo golpeado que pueda llegar a salir de una pelea, siempre sale como triunfador, o siempre sale enorgullecido. Es una persona muy valiente que nunca le temió a ni un rival. Por estar en el 8, dices, joder, yo no me pelearía ni de broma con Volkanovski, porque dices, no, Volkanovski me matará. Y sin embargo, peleó contra Volkanovski. Dice, estando en el 8, dice, no me voy a pelear contra Max Holloway, porque Max Holloway es legendario. O sea, Max Holloway es el mayor striker de esta compañía. Es el peleador que más golpes significativos tiene a lo largo de toda su carrera. Y sin embargo peleó contra Max Holloway. Max de Korean Zombie peleó contra Yair Rodríguez, siendo el momento de más auge de Yair Rodríguez. Brian Ortega también es otro peleador buenísimo y se enfrentó a él. Es decir, de Korean Zombie no es que tenga su mérito por los logros que tiene, sino que tiene el mérito por estarlo haciendo, por haberlo intentado, y es algo que él transmite. Eso transmite muchísima humildad, transmite muchísimo respeto. Y algo que caracterizó muchísimo a The Korean Zombie es el buen rollo que había con todos sus rivales. Quizá con algunos no, pero yo, por ejemplo, la pelea que hay de de Yair Rodríguez contra The Korean Zombie es una pelea espectacular, porque ves a los dos abrazándose, ves a los dos chocando los puños antes de empezar, ves a los dos dándose descansos entre ellos. Recuerdo que hubo un par de ocasiones, o unas 3 ocasiones durante esa pelea, en la que Yair Rodríguez le levantaba las manos, de Korean Zombie descansaba unos cuantos segundos para respirar porque estaba muy agitado, y ya continuaban. Eso muy pocas veces se ve en una pelea, que tu rival te dé la ventaja, por así decirlo. Y en esta pelea también Max Holloway, hay una ocasión en la que literal le perdona la vida, porque Max Holloway tuvo una oportunidad de oro para vencerlo y no lo quiso hacer, porque como que quiso seguir peleando, ¿sabes? O sea, The Korean Zombie no es que sea un mal peleador. De hecho, para mí es un muy muy buen peleador. Tiene finalizaciones muy muy buenas. Y de hecho tiene 17 victorias. Lo que pasa es que es un peleador que obviamente tiene un límite. Es un peleador que, por muy bueno que sea, hasta aquí llegó. Porque hay peleadores que sean muy 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 buenos de él. Y eso es lo que demostró The Korean Zombie. The Korean Zombie es un muy bueno peleando, pero hay rivales que directamente no son para él. Hay rivales que simplemente no va a poder con él, y no va a poder con ellos, más bien. Y es lo que terminó sucediendo, o lo que terminó provocando su retiro. Literalmente su declaración en el retiro fue: yo siempre he peleado por el campeonato, no peleo por otra cosa. No es que peleé porque me divierta, o no es que peleé porque gane dinero. Obviamente peleo porque quiero competir y porque quiero ser el campeón. Y de verdad pensé que tenía una oportunidad de vencer a Max Holloway. Sabiendo que ya no pude derrotar a Max Holloway, que era el único que le quedaba en ese top 5, pues The Korean Zombie decidió retirarse. No es que sea muy adulto, si no me equivoco tiene 36 años. Y no es que tenga un récord tan peor, tiene un 17-8. Muchas derrotas, claro, pero también tiene muchas victorias. Pero pues digamos que se entiende perfectamente esto de que lo estoy comentando. Tú ves el ranking del peso pluma de la UFC y ves cómo The Korean Zombie tenía a otros 7 peleadores delante, tenía al campeón, y esos peleadores pues eran muchísimo más superior que ellos realmente. O sea, The Korean Zombie era muy bueno, pero había gente que era mejor que él, y eso pues es algo que, si no mejoras estrategias, si no cambias de modo de lucha, o si no vas como mejorando o progresando como peleador, va a ser imposible de superar, porque casi todas sus peleas de hecho terminaban igual, o por paliza o por knockout para The Korean Zombie. Las suyas, las que él ganó, también eran por estos. También a veces él llegó a tener unos knockouts muy muy buenos, y sobre todo tenía muy buenas sumisiones. Como claro, es coreano y viene del taekwondo, es muy bueno en el suelo y es muy bueno con patadas, es muy bueno con golpes. Pero pues hay rivales que simplemente le superan. Y la velada fue bastante bonita porque había muchos sentimientos detrás. Max Holloway, como digo, es también muy humilde y siempre se llevó muy bien con The Korean Zombie. En el momento en la pelea y al momento en el que le gana, el propio Max Holloway va y levanta a The Korean Zombie. Se ponen a platicar habiendo derrotado y habiéndolo noqueado. Y una vez ya le dan como
la victoria de Max Holloway, ya diciendo pues el ganador, y ya el entrevistador va y se para con Max Holloway, Max Holloway va con The Korean Zombie, le levanta la mano y le dice: "It is an auténtica leyenda", o sea, es una auténtica leyenda, por favor, un aplauso para The Korean Zombie, porque prácticamente ya todos sabían que esa iba a ser su última pelea. Cuando recién entró, saben que los peleadores tienen la oportunidad de poner una canción en la entrada, y The Korean Zombie puso la canción Zombie de The Cranberries, o sea que es una canción que se podría decir que le representa muchísimo porque literal tiene el mismo nombre, Zombie. Zombie, pues obviamente la canción de The Cranberries tiene otro significado, no es que se refiera a zombies literal, sino que se refiere más a cómo se ven las personas después de la guerra, como zombies. Y The Korean Zombie no es que venga como por ser zombie literal, sino porque es una filosofía que él tiene de siempre levantarse, nunca rendirse y ser valiente. Y por muchos golpes de que recibas y por como muy mala apariencia tengas, siempre seguir adelante. Una persona valiente, ser una persona disciplinada, ser una persona atrevida, pero a la vez ser humilde, ser siempre amigable con los peleadores. Eso es lo que representó The Korean Zombie a lo largo de toda su carrera, y que The Korean Zombie fue una leyenda absoluta para su país. Yo creo que fue el peleador más famoso de Corea de la UFC. Hay muchos peleadores de Corea en la UFC, porque pues de ahí viene el taekwondo, literalmente, viene un arte marcial que creo que no es muy usada en el resto del mundo, pero por ejemplo aquí en México el taekwondo es bastante fuerte, es un deporte muy importante, hay mucha gente que practica tanto karate como taekwondo aquí en México, y pues en el resto del mundo me imagino que igual, y en Corea, que es de donde viene el deporte, pues se practicará mucho. Entonces tú imagínate ser una leyenda de un país de donde salen muchos peleadores de artes marciales, o sea que tiene que ser difícil. Por eso es que digo que The Korean Zombie no era cualquier pelele, The Korean Zombie no era un mal peleador, simplemente perdió contra los mejores y ya está. O sea, hay veces en las que realmente así pasa. Es por ejemplo Michael Chandler. Michael Chandler es un peleador que nunca ha ganado el campeonato, que nunca ha logrado defender un cinturón interino, que nunca ha logrado ganarle a los mejores de su división, pero que sin embargo es un peleador muy bueno y que sigue manteniéndose ahí en el nivel. Y hay muchos ejemplos así. Directamente en esta misma división, Alexander Volkanovski ha arrasado con todos. Y no quiere decir que, por ejemplo, Brian Ortega o Jair Rodríguez o Max Holloway sean malos peleadores. Simplemente Alexander Volkanovski es mejor que ellos. Pero no quiere decir que Max Holloway, porque haya perdido ya 3 veces contra Volkanovski, sea un mal peleador. Al contrario, es buenísimo. Simplemente hay alguien que es mejor y ya está. Es lo que se demuestra con estas cosas. Por lo que concluyo este clip o concluyo este tema mandándole un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para The Korean Zombie, porque fue un peleador muy bueno, que representó valores muy buenos, que siempre demostró mucha humildad, ser muy carismático, ser muy arregle, siempre tenía un peinado muy de Benito Juárez, muy lambido, tenía una actitud muy positiva, muy sonriente, te daba como muy buen rollo, sus peleas eran muy divertidas, nunca, por así decir, se hizo una mala pelea. Aunque haya perdido, siempre aguantaba. Y es que esa era la clave. Siempre aguantaba, siempre se levantaba. Por muy zombie que se viera, siempre se levantaba y siempre salió a dar el ring. Aunque llegó un punto donde a lo mejor en algunos lo noquearon, en algunos le pararon la pelea porque ya era demasiado. Pero siempre se levantó, nunca tiró la toalla, nunca, por así decirse, le tuvo miedo a nadie, siempre fue muy temerario. Entonces por eso ese es el verdadero valor de The Korean Zombie, y ese es el verdadero valor de un gran peleador que ha dedicado su vida por este deporte. Fue un momento muy emotivo, la verdad, el de su despedida, en el momento en el que dice, pues sabes qué, yo de verdad pensé que tenía una oportunidad, una chance en esta pelea que tenía con Holloway, y viendo que pues Holloway me ha derrotado, pues quizá ya no puedo llegar a seguir intentándolo. Y pues es una lástima, porque obviamente sí que podría haberlo volvido a intentar contra alguien más, contra un Jair Rodríguez otra vez, o contra un Arnold Allen, o contra un Ilia Topuria incluso, pero pues vemos cómo a veces otras circunstancias te superan. Sin embargo, yo creo que The Korean Zombie se retira siendo uno de los peleadores más emblemáticos de la compañía.